Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ustedes aquí en la tarde de hoy, en esta que es la cuarta sesión del seminario de discusión del Departamento de Relaciones Internacionales del año 2015. Hoy tenemos una intervención que nos va a hacer el profesor Jonathan Arriola. Es una intervención que en realidad es la continuación de una línea de trabajo que el departamento ha ido llevando con modestia, pero con insistencia y trabajo, en torno a la figura de un gran liberal, un gran filósofo que marcó fuertemente el siglo pasado, que es Isaiah Berlin. Hace cuestión de 3 o 4 años publicamos un texto en el cuaderno de CLAE que se llama Isaiah Berlin y la sombra de las luces. Luego han salido cosas parciales y ahora para esta presentación y para otro trabajo que tiene en marcha, Jonathan ha preparado un texto cuyo nombre, a los efectos de la presentación de hoy, sería Rousseau, monismo y totalitarismo en la obra de Isaiah Berlin. Yo creo que como el tema es particularmente polémico, voy a ser lo más económico posible. No quiero usar el tiempo porque el tiempo va a ser usado seguramente por la discusión posterior a la presentación de Jonathan. Jonathan, muchas gracias. Adelante. Como bien señaló Javier, en este texto que se titula Rousseau, monismo, le agregaría monismo contrailuminista y totalitarismo en la obra de Isaiah Berlin. Pertenece o se afirma a la estela de otros textos en los que trabajamos juntos. Primero habíamos hecho un documento de investigación sobre el liberalismo e ilustración, poniendo de manifiesto las tensiones entre estas dos tradiciones. Después nos fuimos un poquito más a la obra de Isaiah Berlin y publicamos ese artículo en Cuadernos de CLAE. Y bueno, yo seguí un poco trabajando en la obra de este autor y cada vez empecé a encontrar discrepancias con su visión del liberalismo primero y con su visión fundamentalmente de la ilustración y cómo este autor retrata el siglo XVIII. Entonces, en la estela de ese background, digamos, me propuse escribir un artículo, que en realidad pertenece al trabajo más amplio de mi tesis de maestría, en donde expongo mis diferencias con la visión de Isaiah Berlin con respecto a la ilustración. Isaiah Berlin tiene básicamente, o se mueve el pensamiento de Isaiah Berlin en dos disciplinas. Por un lado está su historia de las ideas, es decir, el autor va a ver lo que hace es retomar o rever las ideas filosóficas y cómo estas ideas van impactando en el derrotero político europeo y más allá. Y bueno, esa es una disciplina en la que él se desenvuelve. Y después está su filosofía política que él pretende fundamentar a partir de esa historia de las ideas. Es decir, él hace una lectura de la ilustración en el siglo XVIII y a partir de esa lectura va a plantear un nuevo liberalismo, ¿sí?, que se va a desembarazar de la ilustración y se va a fundar en el pluralismo que él encuentra en la contrailustración. Básicamente, para quienes no están familiarizados con la obra de Isaiah Berlin, que por lo demás fue un filósofo político fundamental, creo que están a la par de John Rawls y de Hannah Arendt, seguramente los más importantes del siglo XX, y cuya obra ha sido tremendamente influyente y ha cosechado numerosos discípulos en estas últimas décadas, con quienes yo tengo acendradas diferencias, porque lo que comienza siendo como una crítica sensata a la ilustración se ha vuelto un ejercicio un poco liviano y superficial, con consecuencias que para mí son potencialmente peligrosas. Entonces, para quienes no están familiarizados con la obra de Isaiah Berlin, lo
lo que dice en grosso modo este autor, y de ahí que es un liberal, y su diferencia con la Ilustración. Piensen que en general el liberalismo político y económico, social, etc., siempre se vio a sí mismo como un hijo o como emparentado con la Ilustración y el siglo XVIII. Es decir, hasta la obra de Berlin no hay una distinción entre, por ejemplo, Voltaire, Diderot y John Locke, o John Stuart Mill, o Jeremy Bentham. Lo que tenemos es o lo que teníamos hasta Berlin era una suerte de unión entre el liberalismo y la Ilustración como un corpus único. Lo que va a decir Berlin es que en realidad el liberalismo y la Ilustración son dos formas de acceder, dos filosofías distintas, y va a plantear que en realidad la Ilustración es portadora más radicalmente de ciertas premisas que eventualmente pueden transformarse o convertirse en la realidad en formas de organizar la sociedad antiliberales. Esas premisas que son potencialmente antiliberales, o a veces Berlin es difícil ponerlo, a veces es más benigno con la Ilustración, a veces es más contundente. Estas premisas tienen que ver con una falacia de la cual habla él, que es que la Ilustración tiende a creer que así como hay un orden único en el universo, digamos, en el mundo físico, así como hay una cierta armonía en el universo, que las ciencias naturales, al cual las ciencias naturales puede penetrar mediante el método científico, así también debería haber una suerte de armonía y de única verdad en lo que vamos a llamar el universo moral o político o estético. Es decir, para ponerlo lisa y llanamente, así como la ciencia natural revela una verdad en la física, así también debe haber una verdad en la moral, en la ética, en la política y en la estética. Ese es básicamente el retrato que hace Berlin de la Ilustración. Es decir, la Ilustración cree que mediante el método científico va a poder venir a descubrir las verdades morales, ¿sí?, que hasta ese momento habían sido oscurecidas por el pensamiento metafísico, por el pensamiento teológico, por la superstición, por el antiguo régimen, por la monarquía de derecho divino, por los sacerdotes, por la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, la Ilustración quiere suplantar lo que va a llamar charlatanería, ¿sí?, de la teología, lo que va a llamar charlatanería de la metafísica, de la superstición, etcétera, por una nueva sociedad que esté fundamentada en principios racionales, y va a creer de esa manera que también va a poder generar una moral, una ética y una política racional, y que podría así, de una vez por todas, resolver todos los problemas políticos que nos han acuciado desde el inicio de la humanidad y de la civilización. De ahí el optimismo que para Berlin tiene la Ilustración, las luces de poder lograr una sociedad casi que utópica y armoniosa, perfecta, etcétera, etcétera. Entonces lo que va a decir Berlin es que en realidad esto que cree la Ilustración y que creen pensadores a los cuales él se dedica específicamente, entre ellos Rousseau, que a quien Berlin coloca como casi la quinta esencia, es decir, el pensador fundamental de la Ilustración, va a llevar en el siglo XX, primero en el siglo XIX con algunas expresiones autoritarias, como podría ser el gobierno de los científicos, en Comte, con el utilitarismo, pero que va a llevar ulteriormente este monismo que tiene la Ilustración, esta creencia ingenua en la verdad única, va a llevar a concebir formas políticas totalitarias, ¿no? Entre ellas y sobre todo el comunismo, al cual Berlin en reiteradas ocasiones vincula directamente con el pensamiento ilustrado. Berlin lo hace con el comunismo, después Adorno y Horkheimer van a vincular Ilustración en su problemático, para mi gusto, dialéctica de la Ilustración, van a
a vincular ilustración con nacionalsocialismo, de manera que a la ilustración no se le escapa nada, es culpable prácticamente los grandes desastres del siglo XX, ¿sí? De un lado y del otro, del liberalismo por parte de Berlin y del marxismo de Adorno y Horkheimer, del nacionalsocialismo. Ahora bien, ¿por qué Berlin vincula la ilustración con el comunismo? Bueno, sencillamente porque el comunismo es como portador de ciertas asunciones y premisas de la ilustración, la idea de que, bueno, hay unas ciertas normas naturales que alguien puede conocer, una idea que está claramente en el comunismo. De ahí la idea, por ejemplo, de Lenin de partido de vanguardia, es decir, un partido que ya conoce las leyes de funcionamiento de la historia y que por lo tanto las puede implementar para adelantarse a cómo va a ser la historia. La idea del Engels de la abolición de la política y la sustitución por la burocracia, que presupone la abolición del conflicto directamente en la sociedad. La idea del progreso, la idea de que, bueno, la historia se mueve a pesar de todas sus dificultades hacia un estadio de perfección mayor. Esa es una idea también que está en la ilustración y que Berlin encuentra en el comunismo, es una idea de Condorcet. Y bueno, entonces además Berlin es explícito en esto. Él dice que justamente él escribe un libro, no me recuerdo la fecha exactamente, pero en 1930, por ahí anda, 34 creo, sobre Carlos Marx, a pedido de la Universidad de Oxford, y él en su biografía y en diversos ensayos deja sentado que su interés por la ilustración nace a partir de que toma contacto con el pensamiento de Marx y empieza a rastrear los conceptos y categorías marxistas hasta pensadores de la ilustración. Y bueno, también Berlin señala que otro vínculo que él encontró entre comunismo y ilustración está dado por un pensador ruso, Plekhanov, que va a ser especialmente importante para la Revolución Rusa porque va a ser el tutor de Lenin, nada menos, y que va a formar a todos los intelectuales revolucionarios rusos. Escribe un libro que se llama La visión monista de la historia. Aparte ya el monismo está ahí, ¿no? Y justamente este autor ruso tiene un capítulo, el primer capítulo se lo dedica al materialismo en la ilustración. Y de cómo el materialismo después, obviamente, de hecho Plekhanov es el que inventa el término materialismo dialéctico. No es un concepto de Marx, sino que es un concepto de este autor que dice que el materialismo es la base del pensamiento comunista. De hecho, el propio Marx lo dice. Marx va a París a estudiar a Helvétius, a Dolbach, dice que Diderot es su pensador favorito. Eso lo dice Marx abiertamente. De modo que sí hay una correspondencia de ideas entre la ilustración y el comunismo. Ahora bien, el problema y aquí empiezo a exponer mis severas discrepancias con Isaiah Berlin, es que primero hay un problema de cuál ha sido la herencia de este autor para la filosofía política contemporánea. Y bueno, si uno repasa lo que es el pensamiento político contemporáneo de los últimos 30 o 40 años, lo que va a ver es básicamente lo quiero decir con todas las letras, vulgarización de la tesis de Berlin con respecto a la malignidad casi intrínseca de la ilustración y sus consecuencias totalitarias. Y es algo que encontramos prácticamente en todas las escuelas de pensamiento, desde el liberalismo hasta el comunitarismo, pasando por el pensamiento socialdemócrata, el cristianismo, todas las corrientes de pensamiento político contemporáneo, el conservadurismo, ni que hablar, expresan una hostilidad explícita hacia el pensamiento de la ilustración. A la ilustración se le acusa básicamente, y de ahí arranco mi texto, de
prácticamente todos los malos que ustedes puedan imaginarse, bueno, es la ilustración culpable. Si piensan en cambio climático, la ilustración es culpable del cambio climático. Si piensan en la tasa de suicidio, la ilustración es la culpable de la alta tasa de suicidio. Si piensan en individualismo, en narcisismo, si piensan en banalidad, si piensan en capitalismo, si piensan en imperialismo, si piensan en autoritarismo, todo eso son el legado nefasto para prácticamente todas las, repito, escuelas de pensamiento político contemporáneo. Inclusive John Rawls, uno podría verlo como un exponente del pensamiento liberal, que definitivamente lo es, pero el propio Rawls dice, por las dudas, no tengamos no abracemos una concepción del bien. Claramente eso de la concepción del bien, no lo he hecho explícitamente, pero seguramente proviene de la versión de Berlin del monismo, de que no podemos definir a priori un bien y a partir de ahí generar una teoría política. Porque está aquello, esa idea que queda marcada a fuego en el siglo XX, después del nazismo y del comunismo, de que la razón, y especialmente la razón ilustrada, es afín a propuestas totalitarias. De ahí que el propio Rawls distinga su liberalismo del liberalismo ilustrado, en la misma sentido que lo hace Isaiah Berlin, que va a distinguir su liberalismo pluralista del liberalismo monista o ilustrado. Entonces, bueno, mi idea un poco es, ahí en el texto repaso todas las adjetivaciones que podemos encontrar a la ilustración contemporánea, ¿no? Racismo, eurocentrismo, intolerancia, individualismo, degradación ambiental, cambio climático, imperialismo. Después el más fuerte, que es John Ray, que es justamente un discípulo de Berlin. Pongo ahí, ha emprendido una verdadera cruzada contra la ilustración. Entonces la ilustración es racista, utopista, imperialista, capitalista, totalitaria, stalinista, maoísta, nihilista. Y si no fuera poco, es responsable también del declive de Occidente. Y sus herencias perversas son Thatcher, Blair y Bush, los jacobinos, el Khmer Rouge, Mao Zedong y los Estados Unidos y su defensa religiosa de la democracia y del mercado. Básicamente esa es la visión. Pedro lo tuvo como profesor y de ahí nuestra discusión antes de comenzar la exposición. Pero bueno, mi idea es que esto ya ha degenerado completamente, esta discusión en torno a la ilustración se ha vulgarizado de una manera insostenible e insoportable desde mi punto de vista. Y creo que la raíz de eso está en Berlin y está en Adorno Horkheimer, quienes me ocuparé en algún otro momento. Hay que dejar en claro, Berlin no es tan superficial y no es tan simplista en su crítica de la ilustración. Berlin deja en claro que él está del lado de la ilustración, siempre lo dice. Ningún otro siglo y otra filosofía civilizó tanto al hombre como la ilustración, lo dice expresamente. Nadie hizo más que Voltaire para civilizar, para defender la tolerancia. Nadie hizo más para terminar con el fanatismo religioso, para terminar con las vejaciones, la explotación explícita de los hombres, pero no obstante ello, sigue implicándola en el totalitarismo. A lo mismo le pasa a Adorno y Horkheimer, que dicen, cuando escriben Dialéctica de la Ilustración, dicen, bueno, nos pasamos un poco con la... ellos mismos reconocen que es exagerada su crítica, y quedaron en que iban a escribir una Rettung der Aufklärung, es decir, un salvataje de la ilustración. Pero el salvataje nunca llegó y los halagos de Isaiah Berlin quedaron en algunas páginas perdidas de su obra, porque a lo que se dedicó es justamente a atacar ferozmente a las luces. Entonces, mi idea es revisar fuertemente la hipótesis o la tesis, valga la redundancia, fuerte de Berlin, que es esa idea de que la ilustración es monista.
esa idea de que, bueno, la Ilustración creyó en que era posible, a través de la razón, encontrar una verdad única, eterna y universal, ¿no? Ahí, no sé si se habrán dado cuenta que toda la filosofía política contemporánea tiene problemas con lo universal. Realmente lo universal es como, ¿no? Porque el universal se pegó siendo sinónimo de comunismo o de razón capitalista o de imperialismo. Tiene razones históricas el imperialismo, no vamos a entrar, el siglo XIX hace esa interpretación, pero no vamos a entrar en ello. Y también la idea de una verdad eterna y la idea de una verdad evidente, etcétera, etcétera. Entonces, mi idea es, bueno, revisar esta tesis de Berlin con respecto al monismo de la Ilustración. Y para ello voy a ver lo que dice el propio Berlin. A ver, ¿quiénes son los monistas? Que me los diga con nombre y apellido. A ver, ¿quiénes de este movimiento, la Ilustración, que no son dos personas, ¿no? Es un movimiento mayúsculo, no solo francés, sino que lo tenemos desde Inglaterra hasta Europa del Este, América, Latinoamérica, etc. Entonces me pongo a hurgar en su obra y encuentro que Berlin hace una excepción con Hume y Montesquieu, a quienes se excluye de la acusación de monista, y también hace una excepción con Diderot, D'Alembert y Lessing, que son figuras de envergadura dentro del movimiento, no son figuras marginales. Diderot y Lessing quizás sea el filósofo ilustrado más importante de Alemania. Entonces, ¿contra quién está dirigida la acusación de monismo? Está dirigida básicamente contra Dolbach, que es un autor materialista, Helvetius, que es el autor que va a fundar el utilitarismo, y Condorcet, que es el filósofo que inventó la noción de progreso. Contra ellos, y finalmente Rousseau, que vamos a dejarle el capítulo aparte a Rousseau. ¿Por qué ataca a Dolbach y Helvetius? Porque Dolbach y Helvetius son los padres del materialismo. Y los ataca por lo que dice Plekhanov, básicamente. Esa es mi lectura. Nunca Berlin se esfuerza realmente por demostrar que hay un monismo en Dolbach o Helvetius. Realmente, ninguno de los textos me parece que lo logre fehacientemente. Y de Condorcet, que es a quien más me dedico, no quiero extenderme demasiado con la crítica de Dolbach y Helvetius porque me parece que son pensadores de menor importancia. Contra Condorcet, lo que dice es básicamente que Condorcet creía en esa idea de la utopía y de las verdades eternas. Y claro, cuando él me presenta a Condorcet y yo leo en sus textos, nunca lo aborda en profundidad. Simplemente me tira las frases de acá lo que decía Condorcet. Entonces dije, bueno, vamos a ver realmente lo que dice Condorcet. Entonces me fui hasta sus textos, los textos de Condorcet, y para mi sorpresa encuentro que Condorcet es completamente lo contrario de lo que me está presentando Berlin. Condorcet advierte explícitamente sobre el riesgo del monismo. No lo dice con esas palabras, efectivamente, porque el monismo como concepto todavía no existe, pero Condorcet, que está viendo la Revolución Francesa en marcha, advierte para la posteridad de las llamadas religiones políticas, de la emergencia de religiones políticas. Entonces dice Condorcet, está viendo, repito, a los jacobinos instaurar una nueva forma de sociedad, que va a ser el primer ensayo totalitario, va a ser el terror de Robespierre. Dice expresamente en varios ensayos que lo que debe hacer el Estado es justamente generar o impulsar individuos críticos, individuos con la capacidad para poner o discutir todos los prejuicios de la sociedad abiertamente. Se opone expresamente a encumbrar o alabar verdades eternas, lo dice expresamente. Dice que eso es un error de la antigüedad. Dice que aún cuando tengamos constituciones, la constitución debe estar abierta a la discusión y a la crítica, lo cual
Este Condorcet no me parece el Condorcet que me estaba presentando Berlin, el Condorcet monista que cree ingenuamente en los valores universales y eternos. Y por otro lado, aún para mi mayor sorpresa, Condorcet es quien primero hace la distinción entre libertad de los antiguos y libertad de los modernos, que va a ser el fundamento de la distinción de Berlin entre libertad positiva y libertad negativa. Es decir, Condorcet va a ser el primero que diga que hay ciertos derechos oponibles al Estado, negativos, y que hay, esa es la concepción de la libertad negativa, y que hay libertades positivas, libertad de los antiguos, libertad de poder participar en la elaboración de las normas. Y Condorcet es bastante expreso en que el Estado debe resguardar amén de que las otras libertades son legítimas, el Estado tiene que salvaguardar al individuo y sus derechos. Entonces ahí me parece que Berlin obvia una parte de la obra de Condorcet que no es menor, ¿sí? Este filósofo está fundamentando nada más que una distinción en la cual el propio Berlin se va a basar para criticar a las luces. Pues Berlin le va a decir a las luces que creyó en la libertad positiva. ¿Sí? Cuando tenemos al creador de esa distinción entre libertad negativa y positiva, defendiendo la libertad negativa, justamente, ¿sí? Que el propio Berlin va a defender. Entonces, ahí la tesis de Berlin se me complica bastante, ¿sí? Y lo que me hace pensar es que generalmente Berlin cuando lee a los ilustrados no lo hace directamente, sino que los lee a partir de los críticos de la Ilustración. Y justamente en esa hipótesis voy a ver qué decía Joseph de Maistre sobre Condorcet. Entonces, Joseph de Maistre, que es un reaccionario, un filósofo reaccionario, que está viendo la Revolución Francesa y que, bueno, quiere volver al predominio de la Iglesia, le restaurar la monarquía absoluta, derecho divino, etcétera, etcétera, lo retrata como un símbolo de dogmas intemporales, a Condorcet, que va en línea con lo que Berlin dice. ¿Sí? Después tenemos otro reaccionario romántico, Sainte-Beuve, que dice que Condorcet negaba la diversidad de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces me parece que ahí tenemos una lectura de Berlin demasiado pegada a los enemigos de la Ilustración. No puedo estudiar objetivamente la Ilustración si lo estoy viendo a través de sus enemigos, está claro. Sí, es uno de los grandes reproches que se le han hecho y que me parece que es bastante válido. No sé cómo estamos de tiempo. Ahora, capítulo aparte merece Rousseau. Merece Rousseau y creo que es lo más interesante de lo que puede ser eventualmente lo más interesante de la exposición, porque Rousseau siempre fue problemático. Para quienes no saben, los que están aquí seguramente todos vimos a Rousseau dentro de la Ilustración, ¿no? La idea del contrato social y la idea del buen salvaje, etcétera, etcétera. Lo vemos generalmente con Hobbes y con Locke, con el contractualismo. Pero la pertenencia de Rousseau a la Ilustración siempre fue objeto de disputa. En una primera instancia se lo asimiló perfectamente a ella. Ahí tenemos por ejemplo, Edmund Burke, que justamente expone a Rousseau como un autor de la Ilustración. Pero me parece que es una lectura debatible, muy debatible. Y es la misma lectura que hace Berlin. ¿Sí? Berlin presenta a Rousseau no solo como un ilustrado más, lo cual ya es problemático, sino como el ilustrado, como el pensamiento de Rousseau como siendo el lugar en donde todos los defectos de la Ilustración aflorecen. Esa es básicamente la tesis de Berlin, que las pone en varios lugares y que lo vincula explícitamente a Rousseau, en concreto el contrato social, primero con Robespierre, lo cual es una tesis que yo asiento y refrendo, y después vincula a Rousseau con Hitler y Mussolini,
y con el comunismo, evidentemente, por un montón de, una serie de preceptos que están presentes también en el comunismo. Y eso lo dice, ahí en mi texto lo señala explícitamente en los lugares en donde Berling asevera eso. Berling no es ingenuo para nada, no es improvisado, y sabe perfectamente que su lectura de Rousseau como ilustrado es problemática. Entonces, en varios lugares de su obra dice, sí, es verdad, hay un Rousseau romántico, hay un Rousseau que le gusta a Hamann, a Herder, a Schiller, a todos los románticos, sobre todo alemanes. Es verdad, también dice Berling, que Rousseau es bien recibido entre los conservadores, que van a criticar después la Ilustración. Pero, dice Berling, en mi opinión, el Rousseau que escribe el contrato social, el Rousseau que es responsable por las ideas de Robespierre, casi que lo estoy citando de memoria, es el Rousseau del contrato social, es el Rousseau de la razón, es el Rousseau de la utopía, es el Rousseau que cree monísticamente en la reconciliación de todos los valores, etcétera, etcétera. Bien, en la idea de las verdades universales y eternas. Pero bueno, ahí trato de exponer en mi texto las contradicciones de esta exposición de Berling de Rousseau como un ilustrado, ¿sí? Porque, por ejemplo, Berling nos dice en otra parte, hay pasajes que dan derecho a verlo como uno de los padres del romanticismo. Por ejemplo, yo no quiero razonar, dice Rousseau, no quiero filosofar, yo me encanto, me rindo a la conclusión de estas grandes ideas, me asfixio en el universo, quiero saltar al infinito, mi espíritu se entrega a este henchido éxtasis. Y el propio Berling dice, este tipo de pasajes no es muy similar a los pasajes más sobrios y sanos de los enciclopedistas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de decir eso, dice, la doctrina de Rousseau no era muy diferente a la de los enciclopedistas. Entonces, realmente, ahí creo que hay una flagrante contradicción en su tesis, por lo demás fuerte, de Rousseau como un ilustrado, o la quinta esencia de la Ilustración. Pero yo intento demostrar que Rousseau no es para nada, pero ni el contrato social, ni el discurso sobre la desigualdad de los hombres, ni Emile, ni etcétera, todos los textos que escribe Rousseau están claramente apuntados contra la Ilustración. No una suerte de querer superar a la Ilustración y forjar una nueva Ilustración, no como el sumum del pensamiento ilustrado, sino que son textos dirigidos explícitamente contra la Ilustración en general y en particular contra Voltaire, Diderot y d'Holbach. Gran parte de lo que leemos en Rousseau es, dicho y llanamente, o expresa las rencillas de Rousseau personales, ¿sí?, con su ex amigo Diderot, y con d'Holbach, con Hume, ¿sí?, que ustedes también conocerán, y su proyecto de una ilustración más radical, lo que podemos llamar la ilustración democrática, por un lado, y después la ilustración más moderada, que es la que representa Voltaire. ¿Sí? Estoy utilizando los términos de Jonathan Israel cuando hablo de ilustración radical e ilustración moderada. Ahora, ¿por qué Rousseau no es un ilustrado? ¿Por qué no habría que verlo como un ilustrado? Bueno, primero porque hay rencillas personales entre los filósofos, pero esas rencillas personales no son simplemente rencillas de personalidad, ¿sí?, porque se llevan mal. No, son rencillas personales porque Diderot, d'Holbach, Hume, Voltaire están embarcados en un proyecto que no es claramente el proyecto que quiere Rousseau. Y así se los hace saber directamente. Los ilustrados se reúnen secretamente en los llamados salones, en los cuales Rousseau participa al comienzo, y después Rousseau se abre y dice, yo no quiero pertenecer más a el partido humanista, que se autodenominaba, no se llamaba la Ilustración todavía, ¿sí?
dice, no quiero pertenecer a este grupo. Le hace una carta a D'Alembert, que es quien escribe junto con Diderot en la enciclopedia, diciéndole que renuncia explícitamente a el Partido Humanista porque no comulga con los principios que este partido, que es la Ilustración, se propone. Esta carta la escribe en 1757, la escribe 5 años antes de escribir el contrato social. De modo que si Rousseau mismo me está diciendo que no es ilustrado, si Rousseau va a escribir 5 años después el contrato social, no veo cómo puedo conciliar la idea de Berlin de que el contrato social, que lo escribe después de su ruptura con la Ilustración, sea un contrato o un ensayo ilustrado, o un texto de la Ilustración. Mucho menos cuando miro qué es lo que va a decir la Ilustración canónica, digamos, Voltaire o Diderot o D'Holbach sobre, primero Rousseau y luego sobre el contrato social. Voltaire dice directamente que es un texto contra la humanidad, que es una sarta de disparates. Eso es lo mínimo que le dice Voltaire a lo que escribe Rousseau. Le dice más cosas, pero vamos a dejarla con la sátira característica de Voltaire. Diderot se encarga también de responderle a Rousseau en Séneca, que es otro texto que va a escribir contra Rousseau, D'Alembert en la enciclopedia, etcétera, etcétera. De modo que toda la Ilustración está con una, ¿cómo podemos decir? Una abiertamente discrepando con Rousseau. Ahora bien, ¿cuál es el contenido, cuál es el foco o el gran elemento que separa a la Ilustración de Rousseau para mí, y que en mi perspectiva hace de Rousseau no la quinta esencia de la Ilustración, sino precisamente lo contrario, ¿sí? El primer gran contrailuminista. El contrailuminismo es lo que defiende Berlin porque lo asimila al pluralismo. Para mí, Rousseau es el primer contrailuminista, porque Rousseau va a plantear una serie de objeciones a la Ilustración que en mi lectura, estoy caricaturizando, pero creo que efectivamente podemos verlo así, se van a desarrollar y se van a replicar infinitamente tanto desde la derecha como de la izquierda en el siglo XIX y en el siglo XX, y que nos involucran hasta hoy en día, y que gran parte de la filosofía política contemporánea tiene ecos, ¿sí?, de la crítica de Rousseau a la Ilustración, y que esa caricatura que se ha hecho de la Ilustración responde en gran medida a la hegemonía y a la influencia de Rousseau, que ustedes ignoran, pero fue un pensador descomunal por su influencia, ¿sí?, que ha tenido, pues después el siglo XIX es el romanticismo. El siglo XIX termina la Revolución Francesa, viene el romanticismo encuentra en Rousseau el gran aliado intelectual para fundar una nueva modernidad o otro nuevo pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Rousseau? ¿Cuál es el punto neurálgico de la discusión? El punto neurálgico de la discusión es que Rousseau quiere someter la república a su idea de la virtud. Entonces, voy a desarrollar un poquito esa idea rápidamente. Rousseau lo que dice es que primero ataca al cristianismo. Este ataque al cristianismo es fundamental, porque justamente este ataque lo va a replicar contra la Ilustración misma. Entonces lo que dice Rousseau es que el cristianismo, el monoteísmo cristiano, fue nefasto para la República. Dice que fue nefasto para la República porque el monoteísmo favoreció el desapego a la comunidad política. Es decir, Rousseau dice que los cristianos, antes de ser franceses, alemanes, italianos, checos, lo que ustedes quieran, son hijos del Padre. Es decir, que los cristianos son universalistas. Y que por lo tanto
ellos van a anteponer la obediencia al Padre Celestial a la obediencia al Estado y a la obediencia a la autoridad. Esto tiene ecos de Hobbes, lo que estuvimos viendo en las Office Hours. Entonces, los cristianos van a tener una predisposición a desobedecer a la autoridad política por encima de su dogma. Si hay una discordancia entre ellos, obedezco al dogma. Y con esa postura se le va a dar prioridad a la religión antes que a la comunidad política. Luego lo que va a decir es que el monoteísmo trajo consigo las guerras de religión. Mientras existió politeísmo, cada comunidad política se respetaba en sus diferencias, porque son tus dioses y yo tengo mis dioses, etc. Pero con la aparición del monoteísmo, lo que va a suceder, dice Rousseau, es que los dioses de los otros aparecen como falsedad o como error. Y que de esa manera el cristiano va a tender a tener una propensión psicológica a propagar su religión y a tratar de eliminar lo que otras religiones, otras formas de comunidad política. Se pregunta Rousseau, ¿cómo puedo amar y tolerar a quienes Dios aborrece y va a castigar con el fuego eterno? Los otros son falsos y por lo tanto no deben ser tolerados. Esa es la idea de Rousseau en su ataque contra el cristianismo. Y por otro lado, lo que dice Rousseau, y estoy recorriendo las tres, ahora voy a explicar un poquito mejor, las tres esferas en las que el cristianismo ha sido nefasto, la esfera religiosa, la esfera política y ahora viene la esfera moral. Lo que dice Rousseau es que la moral cristiana, al ser una moral tan puritana y al poner en énfasis querer aniquilar las pasiones naturales, ha sido nefasta para la familia y para la moral en general, porque le pide al hombre un ideal que nunca va a poder alcanzar. Entonces que los hombres prefieren directamente ignorar el ideal. ¿Sí? Pide algo tan alto que al final me da lo mismo cumplirlo o no. Bien, y dice Rousseau, también el cristianismo, de la mano del clero, intentó imponer una verdad única a los hombres a través de la Biblia, y con esa verdad los ha hecho dependientes, ha hecho dependientes a los hombres y así los ha corrompido. Entonces, esta misma crítica la va a esgrimir contra la Ilustración. Lo que le va a decir a la Ilustración es que ustedes están copiando la estructura despótica de la Iglesia. Entonces, así como la Iglesia se reunió en un cuerpo político único con pretensión universal, le dice Rousseau, ustedes también, los ilustrados, se reunieron en la República de las Letras, con Debate. Están generando un cuerpo político universal. Así como la Iglesia generó mecanismos de excomunión, así también ustedes me excomulgaron a mí de los salones, ¿sí? Por pensar distinto a ustedes, y así también como la Iglesia defiende un dogma único con respecto a la naturaleza, ¿sí? Y respecto a Dios, así también ustedes defienden un dogma que es el materialismo, ¿sí? Mecanicista, que es Descartes, que es Dolbach. Y así también, así como la Iglesia tiene un libro que hay que difundir universalmente, así también ustedes tienen un libro, que es la enciclopedia, que hay que difundir universalmente. Y así, presentándose como inocentes, le dice Rousseau a la Ilustración, ustedes quieren dominar a los hombres y quieren hacerlos dependientes y desiguales. Desiguales porque ustedes se abrogan el derecho de que, o el decir que nosotros tenemos conocimiento y que el resto de la humanidad no, y que nosotros somos los encargados de diseminarlo. Y además, el peor pecado de la Ilustración, y está pensando en Diderot y Dolbach acá, es el ateísmo. El ateísmo para Rousseau es una suerte de perversión moral que solo los ricos pueden soportar.
porque la gente humilde y pobre necesita tener la esperanza de una vida mejor en el otro mundo. Entonces lo que dice Rousseau, la solución para esta catástrofe de la Ilustración es volver a la religión. Pero no una religión común y corriente, sino que una religión civil. ¿Cómo se fundamenta esta religión? No se va a fundamentar en la razón, sino que se va a fundamentar en el sentimiento. Ahí está el romanticismo en Rousseau. Dice, la razón sí, la ciencia me muestra que las leyes naturales son deterministas y que nosotros, por lo tanto, no tenemos libertad. Somos como objetos que están sujetos a causalidad. Pero dice, yo no puedo creer esta verdad, aunque me la demuestre la razón. Tengo que ignorarla. Y tengo que creer ciegamente en la libertad. Es una verdad, dice Rousseau, que simplemente la siento. Siento que soy libre y por lo tanto soy libre. Entonces, Rousseau está creando el sentimentalismo, que nos va a decir que la verdad depende del sentimiento. Nos va a decir que tenemos que creer sí o sí en la inmortalidad del alma, porque de otra manera no tendríamos esperanza, la vida sería insoportable, y porque también de otra manera los hombres no se podrían entregar al Estado. Si yo pienso que me voy a morir y esta es la única vida, entonces el Estado no me va a poder exigir mi vida. Él está pensando todo, y esta religión, como funcional a la república. Él lo que quiere fundamentar es una república fuerte que ve en Esparta y que quiere imitar. Entonces, ¿qué preciso para esto? Preciso la religión. ¿Por qué? Porque la religión apuntala las virtudes cívicas de los hombres, básicamente. No porque sea verdadera o falsa, sino porque es útil para impulsar las virtudes cívicas de los hombres, para impulsar el apego de los hombres a la comunidad de este mundo. Bueno, entonces ahí claramente Rousseau va a ensayar un programa que claramente está en abierta colisión con la Ilustración. Por otro lado, Rousseau defiende abiertamente que no es el conocimiento sino la ignorancia la vía para salvarnos, y que el conocimiento, las ciencias, las artes solo han contribuido a degenerar al hombre. Para Rousseau, conforme progresamos en la sociedad civil, lo que tenemos es creciente desigualdad, y esa desigualdad genera corrupción, y esa corrupción la perversión de la sociedad, básicamente. Entonces, para él la ciencia no es encontrar la verdad sobre el universo, no, es el motor de la ciencia es el amor propio y es la búsqueda de prestigio. Por lo tanto, la ciencia nace de un vicio, para Rousseau. Esto de Ilustración a mí no me cuadra, no sé cómo reconciliarlo con Diderot realmente. El arte también es el amor propio, el origen del arte, por lo tanto es un vicio. Entonces, Rousseau intenta mostrar cómo la matemática nace a partir del comercio y cómo el comercio está vinculado a vicios de buscar prestigio, de lujo, y está claramente apuntando contra d'Holbach, porque d'Holbach es un aristócrata rico que paga la enciclopedia, además, que puede darse el lujo de pagar la enciclopedia. Apunta contra Lavoisier, ¿no? Que es otro burgués, y además es el padre de la química, ¿no? Es el que descubre que el agua se compone de H2O, ¿no? Y además los jacobinos le cortan la cabeza a Lavoisier, porque dice, la república no necesita científicos, porque está imitando el contrato social de Rousseau, donde para una buena república necesitamos solamente la virtud religiosa o cívica. De modo que esta visión de Rousseau no me parece coincidir con la imagen que me propone Berlin de él como un ilustrado.
es más, Rousseau simplemente estoy resumiendo, pero esboza además muchas críticas más a la Ilustración, la emparenta con la burguesía, en que esto es algo que va a retomar, la emparenta con la superficialidad y el agotamiento de la civilización o el individualismo, todas críticas que hasta hoy en día resuenan. Y el ejemplo práctico de cómo Rousseau el programa de Rousseau es un programa completamente distinto de la Ilustración, es Robespierre, justamente. Y ahí creo que Jonathan Israel es bastante elocuente, lo expone de una manera muy bien, de cómo Robespierre, que es un lector muy agudo de Rousseau, intenta llevar a cabo la visión de Rousseau de una república, digamos, hiper o atada a lo que él entiende con la virtud, ¿no? Y simplemente como apunte final, resta decir que Robespierre, juntamente entre aquellos que persigue durante el terror, está lo que él llama les philosophes, los que Rousseau había señalado, los filósofos ateos, los filósofos materialistas, como los enemigos a combatir. Rousseau, durante el terror, lanza una persecución contra la filosofía, porque justamente Rousseau había argumentado que la filosofía misma era hija del amor propio y del egoísmo y de la búsqueda de prestigio, y que por lo tanto es una forma de sofismo, es un intelectualismo superfluo, y que la filosofía no sabe más que el común de los hombres, el artesano o la persona de corazón simple. Entonces Robespierre Robespierre es como la venganza post-mortem de Rousseau contra la Ilustración radical. Entre ellos está Condorcet, que finalmente es atrapado por Rousseau y se va a suicidar. Para que vean ustedes las intrigas internas de la Revolución Francesa y la Ilustración. De modo que ahí dejo planteada la objeción a Berlin y dejo planteada la interrogante, bueno, ¿Rousseau es un iluminista o es el primer contrailuminista? Y si es el primer contrailuminista y la crítica de Berlin es válida a Rousseau, entonces la crítica de Berlin, en lugar de ser una crítica a la Ilustración, es una crítica al contrailuminismo. ¿Sí? Básicamente esa es la propuesta.